Entonces, díganme por favor qué es lo primero que debo de hacer. Lo que debo de hacer es primero determinar con qué miembro voy a trabajar. Obviamente voy a ir con el miembro izquierdo porque hay más operaciones. Y entonces díganme por favor, como ya sé que voy a trabajar con el miembro izquierdo, ¿qué concepto es el que voy a aplicar? Entonces, lo primero que voy a hacer van a ser operaciones. Si yo hago operaciones, como dice su compañera, puedo hacer jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones necesito ver obviamente el concepto de términos semejantes. Y si veo el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que estos no son términos semejantes. Por lo tanto, lo que debo de hacer es precisamente la propiedad distributiva. Y acuérdense que la propiedad distributiva menciona que se distribuye la multiplicación sobre todos los elementos de la suma o de la resta. Como que hay una multiplicación de dos elementos, de dos funciones trigonométricas, se tiene que distribuir la multiplicación por el primer elemento y por el segundo elemento. Entonces, si yo hago eso, resulta que me va a quedar el seno del ángulo, ay, qué feo se escribe eso, el seno del ángulo A por el coseno del ángulo A por la tangente del ángulo A. Y luego, como viene una operación suma, pues ahora voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos sobre el segundo sumando y obtengo el seno del ángulo A multiplicado por el coseno del ángulo A multiplicado por la cotangente del ángulo A igual con 1. Entonces, por jerarquía de operaciones decidí que lo primero que se debe de hacer es la propiedad distributiva. Ahora díganme qué concepto aplico. Operaciones, necesito revisar si hay más operaciones. Si ustedes observan, aquí hay una multiplicación por otra multiplicación por otra multiplicación, por lo tanto no puedo hacer nada porque no puedo aplicar ninguna ley asociada a una multiplicación. Lo único que pudiera hacer son leyes de los exponentes. Aquí también seno del ángulo, coseno del ángulo y cotangente del ángulo. Solamente se deja indicada la multiplicación porque no se puede hacer absolutamente nada con ellas. Debido a eso, la suma de estos deben de ser términos semejantes y no lo son porque si se dan cuenta la tangente y la cotangente no se parecen. Debido a eso, como ya no puedo hacer operaciones, entonces me voy a la sustitución. Si me voy a la sustitución, si me voy a la sustitución, ¿cuáles son las identidades que debo de utilizar para sustituir y por qué? Que debo de utilizar obedece a que, si ustedes observan, no hay ninguna cuadrática. Como no hay ninguna cuadrática, no voy a utilizar las identidades pitagóricas, sino las identidades que voy a utilizar va a ser las identidades recíprocas o las identidades de cociente. Ahora, recuerden que cuando utilizo estos dos tipos de identidades, lo que se está buscando es que solamente queden expresados senos y cosenos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo senos y cosenos. También aquí ya tengo senos y cosenos. Por lo tanto, la única donde pudiera hacer una sustitución sería en la tangente y es en la cotangente. Pero resulta que la tangente y cotangente, si utilizo las recíprocas, no me llevarían a solamente tener expresados senos y cosenos. Por lo tanto, no voy a utilizar las recíprocas y las que voy a utilizar las son las de cociente. Eso quiere decir que si utilizo las de cociente, en la sustitución, el seno de A queda idéntico, ese no lo voy a cambiar, el coseno de A queda idéntico porque ya es seno y ya es coseno, y solamente la tangente la voy a cambiar, la voy a sustituir por el seno de A sobre coseno de A, que esa es la identidad. Luego le voy a sumar el seno de A, que no lo voy a sustituir, por el coseno de A, que tampoco lo voy a sustituir, y la cotangente de A sí la sustituyo. Sabemos que la identidad asociada a la cotangente es la división del coseno entre el seno del ángulo. Acuérdense que nunca se va a escribir cuál es la división de qué lado entre qué lado, porque eso no es utilizar identidades y eso no lo puedo utilizar por la única y sencilla razón que estamos trabajando en los cuatro cuadrantes. Y recuerden que la función trigonométrica seno del ángulo en el primer cuadrante es cateto opuesto, que es positivo, entre hipotenusa, que es positiva. Pero si yo me voy al tercer cuadrante y quiero calcular la función trigonométrica seno, resulta que el seno va a ser el cateto opuesto, donde ahora el cateto opuesto es negativo sobre la hipotenusa. Por lo tanto, fíjense cómo entre los cuadrantes cambia la definición de la función trigonométrica. Por esa razón, jamás voy a poder utilizar
la división de los lados que me dan esa función trigonométrica, porque entonces estoy reduciendo todo al primer cuadrante y no me sirve. Lo que estoy haciendo con las identidades es, en cualquier cuadrante, no importa cuánto mide el ángulo, siempre se va a cumplir. Pero si ustedes se van solamente a las divisiones de las longitudes de los segmentos, entonces ya no se está cumpliendo la generalización que es en todos los cuadrantes. Solamente lo estarán haciendo para el primer cuadrante y obviamente una demostración así no me sirve. Bueno, una vez que hice la sustitución, siguen las operaciones. Si ustedes se dan cuenta, pues necesito revisar la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago antes, cuál es la que hago primero. Y si ustedes observan, este coseno multiplica al seno, pero también divide al coseno. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, lo que hago es hacer primero esa división. Y si hago esa división, me va a quedar que eso es la unidad. Y la unidad multiplicada por este seno cuadrado, perdón, por este seno, resulta que ahí lo que voy a aplicar van a ser leyes de los exponentes, porque es la misma base. Y que lo que voy a hacer es sumar sus exponentes, y por lo tanto el resultado hoy va a ser un seno cuadrado del ángulo. Más, porque ahí está la operación, otra vez me voy por jerarquía de operaciones, y en jerarquía de operaciones observo que este seno está multiplicando al coseno, pero también está dividiendo al seno. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, la primera que hago es la división, debido a que tienen la misma jerarquía, y ya entonces lo que hago es multiplicar coseno por coseno, y utilizando leyes de los exponentes, me va a quedar que eso da por resultado un coseno cuadrado del ángulo, y eso es igual con 1. Ok, ahora díganme qué es lo que hago. Identidades pitagóricas, como dice su compañera, porque ya estoy observando que hay un cuadrado. Entonces, como hay un cuadrado, ya puedo pensar en la sustitución. Ahora bien, ¿por qué no realizo operaciones? Pues porque la única operación aquí es una potencia. Y multiplicar a la base por sí misma 2 veces, pues no me lleva a ningún resultado numérico. Por eso no tiene sentido pensar en operaciones. Lo mismo ocurre con esta potencia. Ese exponente me indica que hay que multiplicar 2 veces por sí mismo al coseno. Y no me da nada. Por lo tanto, no estoy obteniendo ningún resultado. Eso implica que la operación no se va a... Y aparte la suma, resulta que no hay términos semejantes, porque este pues no tiene nada a ver con este. Por lo tanto, como no puedo realizar ninguna operación, entonces me voy a la sustitución. Y les había mencionado que si tenía términos cuadráticos, utilizaran las identidades pitagóricas. Ya no hay una identidad pitagórica, hay una identidad pitagórica, donde la identidad pitagórica menciona que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es la unidad. Y como la unidad que hice la sustitución en el miembro izquierdo es lo mismo que tengo en el miembro derecho, pues entonces ya esto queda demostrado, y eso quiere decir que ya concluí con la identidad. Entonces, simplemente recuerden que si ustedes utilizan siempre el mismo procedimiento, que es operaciones y luego sustitución de las identidades, no sustituyan la definición por división. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones. Eso quiere decir que el seno del ángulo está definido como una división, una definición basada en operaciones, una división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero si ustedes hacen estas sustituciones acá, lo que va a ocurrir es que están trabajando en el primer cuadrante. Y por lo tanto, la demostración solamente es para el primer cuadrante, y eso no lo queremos, porque yo necesito que sea para los 4 cuadrantes. Por eso no se utiliza la definición de la función. Lo que se utiliza son las identidades. ¿Cuál? La identidad de cociente y la identidad pitagórica. Ok, bueno. Entonces voy a copiar otro. 12. Elijo cuál Dijiste, es la operación que menos más nos va a costar con más operaciones. ok, ¿dijiste número 12? Sí. Ok, entonces elijo el miembro donde hay más operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, el miembro donde se observa que hay más operaciones, pues forzosamente, con sus hojitas de la cara, se dan cuenta que es el miembro izquierdo. Ahí no hay mucho que pensarle. Recuerden que la operación es una instrucción, y ahí estoy viendo varias instrucciones. Y la instrucción precisamente es esta instrucción que es reparte, esta instrucción que es agrega, esta instrucción que es reparte. Y por lo tanto, pues voy a trabajar y voy a decidir trabajar en el miembro derecho. Entonces, para trabajar en el miembro derecho, ¿qué es lo que debo de hacer? Perdón, en el miembro izquierdo, disculpen. ¿Qué hago en el miembro izquierdo? Con operaciones.
Debido a eso, yo decido... Ay, espérate, te pongo la participación 12 porque si no se me olvida. Entonces, yo lo primero que debo de pensar es en jerarquía de operaciones. Pero fíjense bien, si yo pienso en jerarquía de operaciones, necesito decidir cuál es la primera operación. Si ustedes se dan cuenta que aquí hay una división, esa división yo no la puedo hacer porque dividir es repartir. Luego, esta suma necesito calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos. Y para calcular el mínimo común múltiplo entre estos dos, forzosamente necesito hacer una multiplicación. Y si hago una multiplicación, por ahí pudiera haber alguna situación más complicada. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer el cálculo de la suma. Y esa suma te va a llevar a la suma de números racionales. Y si voy a hacer la suma de números racionales, sabemos que lo primero que debo de calcular va a ser el mínimo común múltiplo. Y si yo calculo el mínimo común múltiplo, recuerden que el mínimo común múltiplo es el múltiplo, perdón, es el producto de esos dos denominadores. Por lo tanto, si yo multiplico la cosecante del ángulo por la secante del ángulo, resulta que lo que debo de hacer en el procedimiento de la suma de números racionales es el mínimo común múltiplo dividido entre el denominador. Si se dan cuenta, esa división me va a dar secante. Y la secante por el seno, pues entonces aquí escribimos secante del ángulo por el seno del ángulo. Acuérdense que esta multiplicación se está dejando indicada porque no hay una posibilidad de hacer la multiplicación. La multiplicación solamente se hace con leyes de exponentes, pero deben de ser la misma base. Y como una es secante y la otra es seno, pues no se puede aplicar leyes de los exponentes y únicamente se deja indicada. Luego viene una suma y entonces resulta que en esta suma, aquí me están diciendo que hay que dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador. El resultado de esa división solamente va a ser la cosecante y la cosecante va a multiplicar al coseno. Por lo tanto, aquí me va a quedar la cosecante del ángulo por el coseno del ángulo, y eso debe ser igual con 1. Bueno, vamos a seguirle. Ahora bien, ¿qué es lo que hago ahora? Hasta que me dé cuenta que ya no hay operaciones. Por eso, lo que me dijo su compañera, que voy a utilizar jerarquía de operaciones, tiene validez. Vamos a analizar. Primera operación, hay una multiplicación. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo mismo, la primera operación que debo de revisar es la que está entre los paréntesis. Y este es un paréntesis. Debido a eso, la primera operación es una multiplicación. Pero esa multiplicación yo no la puedo hacer debido a que no puedo aplicar leyes de los exponentes. Una suma, estos deben ser términos semejantes. Pero como no son términos semejantes, pues tampoco puedo hacer esa multiplicación. Perdón, esa suma. Y para esta multiplicación, y para esta multiplicación no puedo aplicarla porque no son la misma base. Lo mismo ocurre con esta multiplicación, no se puede realizar porque no es la misma base. Entonces de ahí estaría concluyendo que con el concepto de términos semejantes no puedo hacer la suma, y obviamente está indicado porque las leyes de los exponentes me impiden que se realice esa operación. Por lo tanto, díganme por favor qué es lo que procedo a hacer, debido a que no puedo hacer operaciones. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir. Acuérdense que como ya no pude hacer operaciones, entonces me voy a sustituir. Y en este caso, si voy a sustituir, necesito darme cuenta que si observo con mis ojitos de la cara, resulta que aquí no hay términos cuadráticos. Y como no hay términos cuadráticos, entonces debo pensar en una sustitución, pero esa sustitución solamente va a ser con identidades recíprocas y con identidades de cociente, pero teniendo en cuenta que debe de quedar solamente senos y cosenos. Si ustedes observan, aquí tengo un seno, aquí tengo un coseno. Esos no se van a cambiar. Esos no los voy a sustituir. Por lo tanto, para que la secante, para que la cosecante, para que la cosecante y para que la secante queden expresadas en
funciones trigonométricas que solamente involucren senos y cosenos, no voy a utilizar las de cociente, porque recuerden que la de cociente está referido a la tangente del ángulo y está referido a la cotangente del ángulo. Entonces las únicas que voy a utilizar, como mencionó su compañera, son las identidades recíprocas. Y si voy a utilizar las identidades recíprocas y no las de cociente, entonces comienzo por sustituir la identidad recíproca aquí en la secante. Y si la sustituyo ahí en la secante, resulta que la recíproca de la secante es 1 sobre seno del ángulo, que multiplica a un seno del ángulo. Acuérdense que ese seno no se va a cambiar porque todo debe estar expresado en todo debe estar expresado en senos y cosenos. Y hay que utilizar la sustitución por la identidad adecuada. Si ustedes se dan cuenta que hay una cosecante, la cosecante tiene una identidad recíproca que es 1 sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, ya sustituí y el otro coseno no lo sustituyo porque ya es coseno. Y viene una raya de fracción principal que es bastante amplia, sabemos que son paréntesis, y aquí también mencionan que hay dos identidades, y esa identidad primeramente es la cosecante, que ya la sustituí, y que sabemos que la cosecante es la división de 1 entre coseno del ángulo multiplicado por la secante. Y resulta que la secante, vamos a verlo por acá, ya, vamos a verlo aquí, y resulta que la secante que fue la que sustituí por aquí arriba, la secante es 1 sobre el seno de x. Y eso debe ser igual con 1. Por lo tanto, vamos a realizar operaciones. Y si realizo operaciones, obviamente, ahora vamos a ver jerarquía de operaciones, me voy a dar cuenta que este seno entre este seno es la unidad más este coseno, y este coseno que multiplica me da también la unidad, y esto va a ser dividido entre una multiplicación, que esa multiplicación sí la puedo hacer, y que me queda 1 entre el coseno de x por el seno de x, y todo eso debe ser igual con 1. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, yo puedo realizar operaciones con jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que este 1 más 1 es 2, y por lo tanto ese 2 puedo hacer la división de números racionales, porque esos dos son números racionales. Y entonces si hago la división de números racionales, bueno, primeramente aplico la ley de la suma, que va a ser S1 más S1, y luego voy a hacer la división de números racionales. Y entonces al hacer eso me va a quedar que la división de números racionales me da por resultado el producto de los extremos, este es un extremo, este es otro extremo, y lo voy a dividir entre el producto de los medios, donde el primer medio es este 1 y el otro medio es este 1. Por lo tanto, el resultado me queda que es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo, y eso debe ser igual con 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese momento entro en muchas complicaciones, porque resulta que el seno y el coseno no hay ninguna relación entre ellos. O sea, hace ratito obtuvimos que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo me daba 1. Y eso era cierto porque sustituía la identidad pitagórica. Pero resulta que aquí no hay ninguna identidad que me relaciona esto con esto. Por lo tanto, quiere decir que mi procedimiento necesito hacer una corrección, y esa corrección es la siguiente. Fíjense bien, aquí comencé con jerarquía de operaciones, o sea, comencé con operaciones, y luego vino la sustitución. Entonces, lo que voy a hacer va a ser al revés. En lugar de hacer eso, voy a hacer primero la sustitución y luego las operaciones. Esa va a ser una opción que voy a tener, que si empecé primero con operaciones y luego hice sustitución y no me dio el resultado, entonces me voy al revés. Primero sustituyo y luego hago operaciones para entonces sí obtener el resultado. Esa va a ser una situación del método que estamos aplicando.
puedo irme con operaciones y luego sustituciones, pero si no me da el resultado, entonces primero sustituyo y luego hago operaciones. Pareciera que es una propiedad conmutativa, pero recuerden que no, la propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto y el orden de los sumandos no altera la suma. Pero jamás habla del orden en lo que lo hagas. Y va a ser curioso porque vamos a obtener cosas diferentes. Vamos a hacerlo. Voy a copiar la identidad que tengo por acá, la voy a copiar para que la escriba aquí abajo y en lugar de empezar con jerarquía de operaciones, recuerden que aquí lo que se hizo fue primero comienza haciendo operaciones, ahora no, y ahora lo que voy a hacer es primero sustituir. Y si primero sustituyo, díganme qué identidades son las que voy a sustituir y por qué. Bueno, nada más díganme las identidades, yo les digo el por qué. Lo que voy a hacer entonces es hacer una sustitución observando que si yo voy a sustituir, voy a utilizar pitagóricas si hay cuadrados. Pero si ustedes se dan cuenta no hay ningún cuadrado. Como no hay ningún cuadrado, entonces directamente me voy a la sustitución de las otras identidades y las otras pueden ser las recíprocas o las de cociente. Recuerden que las de cociente solamente tienen que ver con la tangente y con la cotangente del ángulo. Si ustedes observan, en ningún momento hay tangente y cotangente. Eso quiere decir que jamás voy a utilizar las de cociente ahorita, sino voy a utilizar las recíprocas, teniendo por claro que siempre voy a dejar a los senos y cosenos. Esos no los voy a sustituir, por lo cual voy a escribir seno del ángulo dividido entre la cosecante, pero la cosecante tiene una recíproca que precisamente es 1 entre el seno del ángulo. Luego más, el coseno no lo sustituyo, no lo cambio, y la secante del ángulo sabemos que tiene una función recíproca que es 1 entre el coseno del ángulo y esto es igual con 1. Por lo tanto, ya que hice la sustitución, entonces ahora sí voy con lo que habíamos dicho que van a ser las operaciones. Recuerden que hace ratito empecé con operaciones y no funcionó. Por lo tanto, ahora comienzo con sustituciones y luego voy a hacer las operaciones. Es nada más intercambiar esos pasos. Y por lo tanto, al ver la jerarquía de operaciones, debo de decidir cuál es la primera que hago. Si se dan cuenta que hay una raya de fracción que me indica que primero tengo que hacer esta división. Pero como no se puede, entonces me doy cuenta que necesito hacer esta división. Y esta división tiene que ver con una división de dos números racionales. Por eso le agrego esos dos unos y la jerarquía de operaciones me menciona que lo que debo de hacer es una división de números racionales. Y sabemos que la división de números racionales es el producto de los extremos, estos extremos, dividido entre el producto de los medios. Por lo cual, si yo hago la división de esos números racionales, entonces voy a obtener que eso es el seno cuadrado del ángulo, porque estoy multiplicando los extremos, dividido entre 1. Pero dividido entre 1, pues como se reparte entre una sola persona, entre un solo objeto, pues queda idéntico. Luego escribo la suma y el producto de los extremos. Me doy cuenta que por leyes de los exponentes, aquí me faltó agregar ese concepto, por leyes de los exponentes, resulta que me queda un coseno cuadrado del ángulo. Y eso debe ser igual a la unidad. Entonces lo que hice fue hacer las operaciones debido a que aquí en esta otra opción, en lugar de hacer operaciones y luego sustituir, primero sustituí para después hacer operaciones. Y ahora sí, díganme qué es lo que voy a hacer con este resultado. Pitagóricas. Ok, voy a sustituir identidades pitagóricas porque me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay exponentes cuadráticos. Entonces, como hay exponentes cuadráticos y obviamente la jerarquía de operaciones, no quiero seleccionarse, la jerarquía de operaciones no puede hacer aquí nada porque una potencia no la puedo realizar y la suma no la puedo realizar porque no son términos semejantes. Entonces, como ya revisé que ya no puedo hacer operaciones, me voy a la sustitución y la sustitución, como me doy cuenta que hay un cuadrado, entonces voy a hacer la sustitución utilizando identidades pitagóricas. Y en identidades pitagóricas sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es la unidad. Y como la unidad que me da en el miembro izquierdo es lo mismo que la unidad que me da en el miembro derecho, que me están proponiendo en el miembro derecho, entonces ya queda demostrada la identidad.
Y fíjense cómo solamente fue cambiar el orden de los pasos. Como al primero hacer operaciones y luego sustitución no me dio el resultado, intercambiamos. Y entonces primero hago sustitución y luego operaciones para que sí me dé el resultado. En otras palabras, ahí el orden no me da el mismo resultado. Y eso ocurre en la vida, ¿no? O sea, no es lo mismo primero bañarme y luego cambiarme que primero cambiarme y luego bañarme. Son dos resultados completamente diferentes. Y que obviamente si uno no funciona, el otro sí puede funcionar. Obviamente, como estamos hablando de una demostración y donde en esta demostración lo que me interesa es que el miembro izquierdo se parezca al miembro derecho, pues de ahí ya podremos decidir si sí se parece o no se parece, porque nada más hay dos posibilidades. Solamente es o comienzas con operaciones o comienzas con sustitución. Si en una no te dio la identidad, entonces prueba el otro camino y posiblemente sí te dé. Y si en ninguno de los dos caminos te da, entonces lo que hay que escribir es que no queda demostrado. Y obviamente hay que escribir aquí un diferente. Acuérdense que el diferente es el símbolo de igual con una raya diagonal atravesando, tipo secante. Y de ahí ya estaremos diciendo que no se cumple la identidad. Pero generalmente, si no se puede de una manera, comenzando con operaciones y luego sustitución, entonces se hace de la otra manera, primero con sustitución y luego con operaciones. ¿Alguna duda, chiquillos?